Hola, buenos días. Soy Cristian Izuriel Gaviano de la unidad de cadera del JUN y os voy a hablar de la infiltración local de anestesia en la artroplastia total de cadera o comúnmente llamado el LIA. ¿Cuál es el objetivo de la infiltración local de analgesia? Pues el primero es analgesia con mínimos efectos secundarios. Con eso se consigue un mejor control del dolor, una movilización más precoz del paciente y, si todo va bien, no hay complicaciones, pues una menor estancia hospitalaria, con lo que supone un ahorro económico y un beneficio directo para el paciente. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la unidad hasta ahora? De cara a analgesia previa, bueno, se hacía una anestesia raquídea y se colocaba morfina intratecal. Se había dejado de utilizar el bloqueo femoral porque había visto anestesia que no aportaba beneficios analgésicos. En la analgesia posoperatoria se utilizaba una pauta M1, que son 8 gramos de Nolotil cada 24 horas, el Enantium pautado y luego un rescate de paracetamol, un segundo rescate de morfina y, si era necesario, un tercer rescate que era un bloqueo. ¿Qué es lo que hacemos ahora con el LIA? Pues se hace una anestesia raquídea sin morfina intratecal. Únicamente se utiliza la morfina intratecal en casos de insuficiencia renal para evitar AINES en el posoperatorio, en casos que sea una cadera que tenga una gran rigidez, un gran flexo, que se supone que puede doler más por la liberación y la agresividad quirúrgica. En la analgesia posoperatoria se suspendió en el M1, se suspendió el antiinflamatorio las primeras 24 horas y la analgesia era paracetamol pautado, un rescate de nolotil y un segundo rescate de morfina. ¿Qué medicación utilizamos en el LIA? Bueno, nosotros utilizamos 80 mililitros de volumen, se usó tobramicina 100 miligramos, el corticoide, un vial de Cenestone, 10 miligramos de morfina, ropivacaína 200 miligramos y sulosalino hasta completar el volumen de los 80 mililitros. Luego, posoperatoriamente, antes de cerrar, se administraba ácido tranexámico, 5 ampollas de manera local. El tema de utilizar ropivacaína, pues bueno, se ha visto que es la que menos efectos cardiotóxicos tiene y la que mejor poder analgésico tenía en las primeras 24 horas. En lugar de administración, bueno, no hay unos protocolos claros de dónde administrarla, pero bueno, se podía en el tiempo acetabular, después de hacer el acetábulo, unos 20-30 mililitros, lo que es los restos de cápsula anterior, cápsula posterior y la zona de inserción del SOS, la zona más distal y medial. Y luego, una vez que se coloca el vástago, se podría administrar en la musculatura del vasto lateral, en el músculo glúteo y luego, ya conforme vamos cerrando planos, en la fascia y en el tejido subcutáneo. Bueno, ¿qué datos demográficos tenemos nosotros en lo que hemos ido recogiendo hasta ahora, esta primera aproximación al LIA? Son los datos recogidos en 2021. ¿Vale? Son unas 370 intervenciones, ¿vale? Un 90% de ellas son artroplastias primarias. La edad media serían unos 65 años, el peso unos 78 kilos, talla 1,66 y el sexo más o menos 2/3 varones y 1/3 mujeres. En cuanto al ASA, la mayoría de nuestros pacientes son un ASA 2, ¿vale? Y luego se completaría con un ASA 3, con lo cual casi seríamos el 85% de nuestra muestra. Comparando la analgesia convencional con el LIA, bueno, ya vemos que la muestra está bastante balanceada, ya que un 85% de nuestra muestra fue de la analgesia convencional y un 15% del LIA, con lo cual es una muestra que, ya te digo, el LIA son los primeros datos que tenemos que seguir recogiendo para tener unas muestras por lo menos equivalentes en cuanto a tamaño. Sí que se vio que no había diferencias significativas en cuanto al sexo en los dos grupos, en la edad, en el peso, en la talla y en el ASA, ¿de acuerdo? Con lo cual, los grupos, aunque eran diferente tamaño, sí que eran bastante homogéneos en cuanto al tipo de paciente que estudiamos. En cuanto al dolor, bueno, en el conjunto de todos los datos vemos que casi un poco más del 70% de los pacientes no tiene dolor o dice no tener dolor en la REA, en las primeras 24 horas posoperatorias, y un 30% sí que dice que llega a tener dolor, con lo cual, de los cuales un dolor leve y moderado, que sería un VAS hasta un 7, de 0 a 7, de 1 a 7, pues casi con eso completamos el 98% de la muestra. Y luego sí que hay un 2% que tiene un dolor de intensidad severo. Respecto a los rescates analgésicos que habíamos hablado que hacen falta,
Bueno, un 80% de pacientes no necesita rescates analgésicos. Con la analgesia pautada era suficiente. Y sí que hay un 20% que necesita analgesia. Ya vemos que de ese 21%, bueno, casi más de la mitad, un 12%, con un rescate es suficiente. Y es muy poco los pacientes que necesitan más rescates analgésicos de AINES. Respecto a la analgesia de morfina, pues algo parecido. Vemos que casi un 90% de los pacientes no precisan morfina y del 12% restante, casi la mitad con un bolo de morfina se controla el dolor. El siguiente paso, que sería realizar un bloqueo de nervio periférico, pues en los 370 pacientes solamente fue necesario realizarlo en 2 pacientes. Vale, comparando un poquitín el LIA respecto a la analgesia convencional, pues bueno, vemos comparando el dolor de sí LIA, no LIA con la analgesia convencional y luego la intensidad del dolor del LIA a no LIA. Sí que vemos que en la tabla del LIA los pacientes que administraron LIA y que tuvieron dolor son bastante más de porcentaje respecto a los que no presentaron dolor y no tuvieron LIA, ¿vale? Si esto hacemos la estadística, vemos que es la diferencia estadísticamente significativa, pero casi en el sentido contrario en el que queríamos, o sea, que es significativamente el resultado de que este porcentaje, los pacientes que con LIA presentaron más dolor que los pacientes que no se les aplicó el LIA. Y respecto a la administración de dolor, también comparando los que presentaron LIA con los que no presentaron LIA, sí que hay diferencias estadísticamente significativas, ¿vale? De que los pacientes con LIA presentaron dolor más intenso que los pacientes que se les aplicó la analgesia convencional. Luego explicarnos un poquitín por qué ha podido ser esto también. Respecto a las náuseas y vómitos, bueno, los pacientes un 13% presentan náuseas y solamente un 7% presentan vómitos en las primeras 24 horas. A la hora de aplicar los rescates, ya vemos que la mitad con un par de rescates antieméticos, con un rescate antiemético suficiente, y casi haríamos el 80% de la muestra con uno o dos rescates antieméticos. Aunque luego, bueno, ya vemos que hay un 26%, casi un cuarto de la muestra, que sí que necesitan bastante antiemético, es decir, que al que le da por vomitar, vomita bastante y controlar los vómitos y las náuseas es más complicado que controlar el dolor, que ya hemos visto que la mayoría de los pacientes con un rescate analgésico 2 era suficiente. Comparando náuseas y vómitos con la analgesia convencional y el LIA, pues sí que aquí vemos entre náuseas y vómitos que hay diferencias estadísticamente significativas, ¿vale? En cuanto a náuseas y en cuanto a vómitos, con lo cual LIA en el aspecto de náuseas y vómitos sí que tenemos beneficio claro respecto a la analgesia convencional. Y luego el otro aspecto importante es el tema del sangrado y la transfusión. Vemos aquí un poquitín cómo varía en nuestros pacientes la hemoglobina en el preoperatorio, en la tarde, en las primeras 24 horas y al alta, que sería los 5 días, ¿vale? Vemos que hay más o menos unos 2 puntos del primer día y otros 2 puntos de hemoglobina en el segundo día. Vale. Respecto a la utilización de ácido tranexámico intravenoso en nuestra muestra, ya vemos que el 72% de los pacientes se le pudo aplicar ácido tranexámico, pero sí que hay un 28% de pacientes que con el tranexámico intravenoso no se le pudo administrar, y aquí estos pacientes en los que se benefician del ácido tranexámico intraarticular, ¿vale? Sí que vemos también que la necesidad de transfusión es bastante baja, ¿vale? Solamente un 14%, perdón, de nuestros pacientes requieren transfusión, ¿vale? Y el resto no requieren transfusión. Vale, y respecto al sangrado y el reinfundido, sí que vemos que, bueno, la media de sangrado más o menos serían unos 350 y la media de reinfusión en nuestros pacientes son 90 mililitros. Con esto, con la colocación de un reinfusor, ¿de acuerdo? Pero ya vemos que es un volumen bastante bajo la media de transfusión, de reinfundido, perdón. Vale, comparando un poquitín la transfusión, si aumenta o disminuye con el día, no se ha visto diferencias estadísticamente significativas, ¿de acuerdo? En si el LIA mejora o no mejora el porcentaje de transfusión. Y la utilización de ácido tranexámico, tampoco vemos que haya diferencias estadísticamente significativas en los pacientes que se les aplicó el tranexámico y el que no se les aplicó respecto al sangrado total.
Vale, con lo cual, bueno, con estos primeros datos, pues, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un nuevo protocolo del IA, ¿vale? Hemos quitado la tobramicina, ¿vale? Porque ya se les hace la profilaxis antibiótica y en principio no creemos que aplique, que aporte beneficios. Y el anchafibrin de las 5 ampollas, 4 ampollas se ponen local y una ampolla IV durante la cirugía, con lo cual el tiempo intraoperatorio también está cubierto respecto al sangrado. Y lo que sí que hemos cambiado otra vez ha sido la analgesia posoperatoria, ¿vale? Porque sí que hemos visto que el dolor empeoró con el día, pero no creo que sea tanto, no creemos que sea tanto por el día, sino por que se ha cambiado toda la analgesia posoperatoria. Entonces el día llega hasta donde llega, pero si luego le quitas toda la analgesia posoperatoria, pues tampoco puedes comparar bien los grupos. Entonces hemos vuelto la analgesia posoperatoria del protocolo convencional aplicando el IA y aquí vamos a coger nuevos datos a ver si de verdad el IA aporta beneficios o no, si no cambiamos nada de la medicación posoperatoria. Respecto a las conclusiones y limitaciones de esta recogida de datos, este pequeño estudio que hemos hecho, bueno, sí que podemos decir que el IA mejora de manera significativa las náuseas y los vómitos. El IA, tal como lo hemos aplicado ahora, no mejora el dolor postoperatorio, incluso podríamos decir que incluso presentaron más dolor los pacientes con LIA que los de la analgesia convencional. El LIA no disminuye de manera significativa el sangrado postoperatorio, pero no hemos visto que no aumenta la necesidad de transfusión. ¿Vale? Sí que acorta el tiempo de encamamiento y de ingreso porque el redón lo quitamos a las 24 horas, los pacientes empiezan a levantar antes y el alta sí que se ha adelantado 2 días. Y luego las limitaciones que tenemos, pues bueno, son pocos datos recogidos hasta el momento. Hay que volver con este nuevo protocolo de LIA a volver a estudiar, a ver cómo influye respecto a la transfusión, al sangrado y a la analgesia. Y eso, la posibilidad de ir recogiendo datos postoperatorios más tardíos, ¿vale? Como el riesgo de infección, de reingresos, de seromas, que eso tenemos que ir vigilando ahora para ver si a medio o largo plazo también afecta o no afecta. Y esto sería todo. Muchísimas gracias.